Buenas tardes, docente y compañeros. Mi nombre es Marta Lorena Mendizábal López. Pertenezco a la licenciatura en Nutrición Aplicada con matrícula ES 26111-3008. La asignatura para la que elaboró esta presentación es Contexto Socioeconómico de México, Grupo 2601B2-021. La actividad es la 2, Neoliberalismo y Globalización en México. El análisis del neoliberalismo y la globalización resulta importante porque permite comprender cómo las decisiones económicas y políticas impactan en la vida cotidiana de la población, especialmente en los ámbitos como el empleo, la salud, la alimentación y el bienestar social. Por ello, este trabajo tiene como finalidad reflexionar críticamente sobre los efectos que estos procesos han tenido en México y reconocer tanto sus aportes como sus consecuencias sociales y económicas. A grandes rasgos voy a describir el neoliberalismo. Este se caracterizó por la reducción de intervención del Estado en la economía, la privatización de empresas públicas, la apertura comercial y la promoción del libre mercado. Surgió como respuesta a la crisis económica de 1982 y a partir de ese momento fue cuando el gobierno comenzó a aplicar políticas orientadas a disminuir el gasto público, para privatizar las empresas estatales y abrir la economía al mercado internacional. De acuerdo con Guillén, el neoliberalismo en México implicó un cambio estructural orientado a fortalecer la liberalización económica y la inserción subordinada del país en la economía global. Con esto se generó un crecimiento en algunos sectores como la industrial y comercial. Sin embargo, incrementó las desigualdades sociales y la dependencia económica del exterior. La reducción de subsidios y apoyos gubernamentales agravó las dificultades para los pequeños productores rurales, quienes tuvieron que competir con productos importados más baratos. Según Rubio, nos dice que la apertura comercial debilitó la producción campesina y profundizó la dependencia alimentaria en México. En este sentido, puedo destacar que los sectores más afectados fue el agropecuario, ya que muchos de los campesinos tuvieron que abandonar sus tierras y migrar hacia las ciudades o hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales. De acuerdo con Vargas, Hernández nos dice que el liberalismo propone la reducción del Estado en la economía y privilegia la acción del mercado como mecanismo regulador de la vida social y económica. Esto significó que el gobierno disminuyó subsidios y privatizó empresas estatales y que se abriera el mercado nacional a la competencia extranjera. Las políticas de reducción del gasto público afectaron sectores como salud, educación y programas sociales. A pesar de que ciertos avances macroeconómicos, la pobreza y las desigualdades continuaran presentes en amplios sectores de la población, según Volvinic, el crecimiento económico derivó de las reformas neoliberales. No, no logró traducirse en bienestar generalizado para la sociedad mexicana. Con lo que se demostró que el desarrollo económico no siempre implica un desarrollo social. Por su parte, la globalización implica la integración económica, cultural y tecnológica entre los países del mundo. Según Guillén Romo, la apertura comercial aceleró la integración de México a la economía mundial, pero también incrementó la dependencia respecto al mercado estadounidense. La globalización también transformó el ámbito laboral. Por un lado surgieron industrias maquiladoras y aumentaron las exportaciones. Sin embargo, muchos de los empleos se caracterizaron por bajos salarios y condiciones laborales precarias. En este sentido, Saxe Fernández señala que la globalización neoliberal ha fortalecido la concentración de la riqueza y debilitamiento de los derechos
pero debilitado los derechos laborales y sociales. En este sentido, se evidenció que los beneficios económicos no fueron distribuidos de manera equitativa entre la población mexicana, ya que la riqueza solamente se concentró en determinadas manos o sectores. La globalización ha influido en los hábitos de consumo y en la cultura de la población. La entrada de empresas transnacionales y productos extranjeros modificó los estilos de vida, alimentación y patrones culturales. Ahora voy a describir lo que es la influencia que tiene el neoliberalismo y la globalización en la inseguridad alimentaria en México. Como ya dijimos, la globalización, el neoliberalismo y la globalización han transformado profundamente la economía y el sistema alimentario en México desde la década de los 1980. Estas políticas impulsaron lo que es la apertura comercial, la reducción de la intervención del Estado y la integración de la economía nacional a los mercados internacionales. Y aunque han buscado modernizar la economía y aumentar la competitividad, también generaron efectos negativos en la producción agrícola nacional y en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Es así que los efectos que ha producido el neoliberalismo en la inseguridad alimentaria en México fueron entre los que podemos encontrar están la reducción de apoyos, como el Estado disminuyó lo que fueron los subsidios, créditos y programas de apoyo dirigidos al campo o a los productores, estos se vieron afectados porque ya no tenían la capacidad para producir. Por lo tanto, pues tampoco no se pudo sostener la producción de alimentos agrícolas que satisfacieran las necesidades de la población mexicana. También con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, esto permitió la entrada masiva de productos agrícolas extranjeros, principalmente provenientes de Estados Unidos, a precios más bajos. Y pues obviamente también eso perjudicó a los agricultores y productores mexicanos, lo que tuvo como consecuencia el debilitamiento del sector agrícola. De acuerdo con Rubio, la apertura comercial y el retiro del Estado del sector agropecuario provocaron el debilitamiento de la producción campesina y el aumento de la dependencia alimentaria. Es decir, como los productores mexicanos no tenían la capacidad para poder solventar toda la necesidad alimentaria que existía en México, se tuvo que recurrir a comprar los productos al extranjero. También perjudicó lo que fue la soberanía alimentaria. Nos dicen que la soberanía alimentaria se refiere al derecho de los pueblos a decidir sus propias políticas de producción y consumo de alimentos, priorizando la producción local y el acceso equitativo a los recursos. En ese sentido, pues como vemos, no existía no es una producción local, debido a que los campesinos se les redujo o se les disminuyó los subsidios y créditos, así como los programas, pues no tenían la solvencia para poder producir. Entonces no había producción local. No podíamos decidir exactamente sobre los alimentos o los que nosotros consumíamos porque forzosamente se tenían que traer del extranjero y pues lo que nos mandaban. Y el acceso pues tampoco fue equitativo, el acceso a los recursos tampoco fue equitativo porque como ya lo había establecido, durante este periodo pues la riqueza solamente se concentró en algunos sectores. Nos dice Calva que México pasó de ser prácticamente autosuficiente en maíz a convertirse en uno de los principales importadores mundiales de granos básicos. Como lo establecí, no teníamos la capacidad para producir los alimentos que se necesitaban en el país, que recurríamos a la importación.
Por lo tanto, pues México dependió cada vez más de los mercados internacionales para abastecer alimentos esenciales. Estos fueron los efectos que causó el neoliberalismo en la seguridad o lo que podríamos decir en la inseguridad alimentaria que se vivió en ese tiempo. Ahora, ¿cuál fue el impacto de la globalización en la seguridad alimentaria, principalmente en familias de escasos recursos? Pues uno de los impactos fue que existía dependencia de los mercados globales. Como nos dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el aumento de los precios internacionales de los alimentos afecta de manera desproporcionada a las poblaciones pobres, ya que destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos. En este sentido, cuando un país depende de la importación para cubrir sus necesidades alimentarias, los precios internos quedan expuestos a fluctuaciones internacionales, crisis económicas, conflictos geopolíticos o problemas climatológicos. En este sentido, pues eso fue lo que pasó en México, que como dependíamos de los mercados internacionales para solventar nuestra producción de alimentos básicos, entonces pues podríamos comprar alimentos o productos a bajos precios, pero pues también a, a precios muy elevados de acuerdo a cómo estuviera a nivel internacional. También otra de las afectaciones, otro de los impactos es la precarización laboral derivada del modelo neoliberal. Aquí hubo mucha reducción de salarios reales y lo que incrementó mucho lo que fue el empleo informal y la desigualdad económica, lo que dificultó el acceso a una alimentación suficiente y nutritiva. En este contexto, muchas familias optan por consumir productos baratos y altamente procesados debido a su menor costo, aunque tengan baja calidad nutricional. De acuerdo con Barquera, la transición alimentaria en México se caracterizó por un incremento en el consumo de alimentos industrializados con alta densidad energética y bajo valor nutricional, lo que se tradujo pues obviamente a que también hubo un incremento en enfermedades. ¿Cuál fue el impacto social de la globalización? Pues la inseguridad alimentaria no solo implica lo que es la falta de alimentos, sino también la dificultad para acceder a una alimentación adecuada, inocua y culturalmente aceptable. En muchas comunidades rurales o indígenas, la pérdida de la producción agrícola local debilitó las economías familiares y aumentó la migración, lo que profundizó las condiciones de pobreza y exclusión social. A manera de conclusión, voy a señalar tres conclusiones respecto del tema. El neoliberalismo y la globalización han tenido importantes repercusiones en el sistema alimentario mexicano. Las políticas de reducción de subsidios del campo y apertura comercial comprometieron sin duda alguna la soberanía alimentaria al debilitar la producción agrícola nacional y aumentar la dependencia de importaciones. También la dependencia de los mercados globales ha incrementado la inseguridad alimentaria en las familias con menores ingresos, quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a alimentos nutritivos y suficientes. Y finalmente, desde una perspectiva de la nutrición, es fundamental comprender que los problemas alimentarios no dependen únicamente de decisiones individuales, sino también de factores económicos, políticos y sociales. Por ello, el profesional de la nutrición debe de analizar críticamente las políticas públicas y promover estrategias para que fortalezcan la producción local, la seguridad alimentaria y el derecho a una alimentación saludable para toda la población. Estas fueron mis referencias bibliográficas y sin más por el momento, pues agradezco la atención. Que tengan buena tarde.